que empecemos. Entonces, les repito, pueden ver todos la pantalla. Dice diconjunción. Regresé el internet nuevamente. Para quienes se unen nuevos, me disculpo, mi internet a veces falla, así que pues esperan un momentico y simplemente regreso. Y voy a presentar nuevamente la pantalla. Listo, confirman por favor. Pueden ver, dice diconjunciones, las conjunciones. Sí, sí se ve. Ya. Sí, listo. Entonces, ¿qué son las conjunciones? Son palabras que nos permiten unir dos frases principales. Gracias a las conjunciones podemos unir dos frases principales y en ocasiones también nos permiten unir frases principales con frases subordinadas. Como por el momento todavía no hemos visto frases subordinadas, hoy solamente vamos a ver aquellas conjunciones que nos permiten unir una frase principal con otra frase principal. Les recuerdo, ¿qué es una frase principal? Es una frase que por sí misma tiene sentido. No requiere de otra frase para que la entendamos. Por sí sola la entendemos. ¿Y qué característica tiene? Que el verbo conjugado aparece en la segunda posición y que, en el caso de que esa oración tenga dos verbos, habrá un verbo conjugado en la segunda posición y habrá un verbo en infinitivo al final, en infinitivo o en participio. Bueno, pero todo es que tendremos un verbo conjugado en segunda posición y otro verbo, por lo general, en infinitivo al final. Esa es, digamos, la estructura fundamental de una frase principal. Acá entonces vamos a ver las conjunciones que nos permiten unir dos frases principales. En esta tablita de acá tenemos las siguientes conjunciones. Aba significa pero, pondré acá. Bueno, creo, me confirman si ven o si agrando la pantalla, creo que la voy a agrandar un poquito. ¿Así está bien o más grande? This is good. Así está, ok. Listo. Entonces, tenemos la primera conjunción, aba, que significa pero. Then, puede significar ya que o entonces. Listo. Tenemos luego la conjunción oda, que significa o. Sonda significa sino. Y und, que significa y. Esas conjunciones son muy importantes. Listo, vamos a ver entonces la primera. Iris ist schon 54, aber Iris ist noch sehr attraktiv. ¿Qué dice esta frase? Entonces tenemos la primera frase principal, dice Iris tiene 44. Esta es la frase principal. Y la segunda frase dice Iris es aún o todavía muy atractiva. Entonces son dos frases principales. Cada una, por su parte, dice algo. O sea, lo podemos entender sin necesidad de la otra frase. Y tiene la estructura, ¿cierto?
Acá miren, el verbo está en la segunda posición y acá el verbo está en la segunda posición. Listo. ¿Qué tenemos entonces? Esta conjunción me permite unir estas dos frases principales. Entonces, la primera frase principal, Iris ist schon 44, Iris tiene 44, y la segunda, Iris ist noch sehr attraktiv. Iris es todavía atractiva. Entonces, la frase toda, digamos con la conjunción sería, Iris tiene 44, pero Iris todavía es atractiva. Si pueden ver, aquí aparece en la segunda frase principal tanto Iris como el verbo ist en paréntesis. ¿Por qué están en paréntesis? Porque como son el mismo sujeto y el mismo verbo de la primera frase principal, los podemos omitir en la segunda. De esta forma nos quedaría toda una frase completa así. Iris ist schon 44, aber noch sehr attraktiv. Entonces, ahí podemos prescindir cuando en la primera frase, cuando en la segunda frase se repite el sujeto y el verbo de la frase principal, de la primera frase principal, podemos omitirlos. En este caso, este es un ejemplo de eso. Vamos a mirar el segundo ejemplo, con la conjunción den. Wir gehen zu Fuß, denn der Bus ist schon abgefahren. Entonces la primera frase principal dice, vamos a pie. Wir gehen zu Fuß, nosotros vamos a pie. Y la segunda frase principal dice, el bus ya salió, ya ha salido. La segunda frase dice, el bus ya ha salido. Listo. Entonces, estas dos frases principales las unimos con la conjunción den. Y nos quedaría, wir gehen zu Fuß, denn der Bus ist schon abgefahren. Vamos a pie, ya que el bus ha salido. Listo. Miren que en este caso no podemos suprimir ni el sujeto de la segunda frase principal ni el verbo. ¿Por qué? Porque son totalmente diferentes del sujeto y el verbo de la primera frase principal. Entonces, ¿cuál es la clave? Cuando en la primera frase principal y en la segunda frase principal nos referimos al mismo sujeto y al mismo verbo, entonces los podemos suprimir en la segunda frase principal. Pero cuando no, no podemos suprimirlos, porque si no nos quedaría sin sentido esta frase. Vamos a mirar el tercer ejemplo con la conjunción oder. Sí, con la conjunción oder. Wir fahren in die Berge oder wir fahren an die See. Conducimos a la montaña o conducimos al lago. Entonces, wir fahren in die Berge, nosotros conducimos a la montaña. O acá, nosotros conducimos al lago. Y unimos esas dos oraciones con la conjunción o. Conducimos a la montaña o conducimos al lago. En este caso, podemos suprimir también el sujeto y el verbo de la segunda frase principal. ¿Por qué? Porque son exactamente los mismos de la primera frase principal. En ese caso nos quedaría así. Wir fahren in die Berge oder an die See. Conducimos a la montaña o al lago. Miremos el otro ejemplo. Ich möchte keinen Kaffee, sondern ich möchte ein Erdbeereis. Perdón. Ich möchte keinen Kaffee, sondern ich möchte ein Erdbeereis. Yo quiero un café, perdón, yo no quiero un café, sino que yo quiero un helado de fresa. Erdbeereis es helado de fresa. Ich möchte keinen Kaffee, la primera frase principal, no quiero café. Y en la segunda frase principal, yo quiero un helado de fresa. Y lo unimos con la conjunción sino. Ich möchte keinen Kaffee, sondern ich möchte ein Erdbeereis. Yo no quiero un café, sino que quiero un helado de fresa. De la misma forma, podemos suprimir tanto el sujeto como el verbo, porque miren que son exactamente los mismos de la primera frase principal. Y miremos, por último, este ejemplo.
Kai hat einen Lamborghini und hat einen Maserati. Kai tiene un Lamborghini y él tiene un Maserati. Entonces acá simplemente estamos añadiendo con la conjunción y a la otra estamos uniendo estas dos frases principales, que Kai tiene un Lamborghini y que él tiene un Maserati. En este caso también podemos suprimir el sujeto y el verbo, porque se refieren al mismo sujeto y al mismo verbo de la primera frase principal. En ese caso quedaría Kai hat einen Lamborghini und einen Maserati. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta entonces? Hasta el momento. Creo que sí, por acá en el chat hay algo. Ah, bueno, ya repito entonces estas frases completas para escuchar la pronunciación. Perfecto, ya las digo. Entonces, la primera frase completa, estas dos frases unidas por la conjunción, dice, Iris ist schon 44, aber Iris ist noch sehr attraktiv. Es la primera forma, conservando el sujeto o el verbo, o podríamos decir, Iris ist schon 44, aber noch sehr attraktiv. La segunda está acá. Wir gehen zu Fuß, denn der Bus ist schon abgefahren. Wir gehen zu Fuß, denn der Bus ist schon abgefahren. La tercera, wir fahren in die Waage oder wir fahren an die See. Que podría decir también, wir fahren in die Waage oder an die See. Esta otra dice, ich möchte keinen Kaffee, sondern ich möchte ein Elbe-Eis. Que podría decir también, ich möchte keinen Kaffee, sondern ein Elbe-Eis. Y por último, esta frase, Kai hat einen Lamborghini und er hat einen Maserati. Que podría decir también, Kai hat einen Lamborghini und einen Maserati. Exacto. Listo. ¿Haben Sie Fragen? ¿Tienen preguntas? Siempre el verbo va en segunda posición después de la conjunción. Espera un momentico. Sí, sí. En caso de que, por ejemplo, miremos acá este ejemplo. La segunda. Miren que acá, sí, claro, el verbo de la segunda frase principal va en la segunda posición, pero recordemos que no siempre en la segunda frase principal tenemos que poner el sujeto y el verbo. Entonces, pues obviamente van a haber casos en donde en esta segunda frase principal sencillamente el verbo desaparece. ¿Qué pasa? Tenemos otro tipo de conjunciones, pero eso ya son con frases subordinadas, en donde el verbo aparece en la primera posición en lugar de la segunda. Pero cuando son frases principales, que es lo que estamos viendo hasta ahora, sí, la respuesta es el verbo sigue estando en la segunda posición. ¿Por qué? Porque es una frase principal. Las frases principales se caracterizan por eso. Danke. Vite. Aunque, bueno, ahorita. Hallo, ich habe eine Frage. Sí, señor, cuénteme. Por ejemplo, con el pero, pues no sé si me acuerdo bien, pero cuando yo había visto oraciones cuando había pero en la segunda ¿Sí? oración, siempre veía, o no sé si me acuerdo mal, el verbo en la primera posición, después del pero solo con ese caso. No sé si... Podría, con el pero creo que no es con otras conjunciones. En todo caso, podría hacerse algo así, como en ocasiones, digamos, en la frase principal uno y en la frase principal 2 se comparte el sujeto y el verbo.
Entschuldigung, disculpas, nuevamente mi internet se cayó justo en la explicación. Ya les vuelvo a compartir la pantalla. Listo, me dicen por favor, ¿pueden verla todos? Ya. Ya. Listo, Ya. tanque. Listo, entonces continúo por acá en la pantalla. Entonces le estaba diciendo a Juan David, creo que fue quien preguntó, que en ocasiones él había visto que después de la conjunción aba podría ir el verbo, ¿sí? Y le mostraba que, por ejemplo, en este caso podríamos hacer eso, aunque es menos común. Podríamos decir, por ejemplo, it is schon für sich, aber ist noch sehr attraktiv. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque es el mismo verbo de la primera frase principal. Pero justamente como es el mismo verbo y el mismo sujeto, lo más común es que se eliminen tanto, en la segunda frase principal, se eliminen tanto el sujeto como el verbo y quede "it ist schon für sich, aber noch sehr attraktiv". Pero sí, también podría ocurrir que el verbo aparezca después de la conjunción. Sin embargo, mm, es más común que, pues si aparece el mismo sujeto y el mismo verbo, simplemente se eliminen. O en oraciones como esta que tenemos acá, en donde el sujeto y el verbo cambian, ahí sí necesariamente tenemos que respetar el verbo en la segunda posición, porque aquí ya no nos estamos refiriendo ni al mismo sujeto ni al mismo verbo. Wir gehen zu Fuß, denn der Bus ist schon abgefahren. Vamos a pie ya que el bus ha salido. Entonces acá nos estamos refiriendo a otro sujeto y otro verbo y por lo tanto debe respetarse eso. Danke. Listo. Voy a continuar entonces con los otros, con las otras conjunciones. Listo. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Esto. Der erste Hauptsatz wird bei den Konjunktionen aber, denn und sondern mit einem Komma abgeschlossen. Las digamos, después de la primera frase principal, después de las conjunciones den, aber y sondern, va una coma. En el caso de un y oda, no ponemos la coma. Pero en el caso de aber, den y sondern, ponemos una coma después de esas preposiciones. Perdón, qué pena, me equivoqué. No son después, es antes de la conjunción. Entonces terminamos la frase principal, ponemos la coma y continúa las conjunciones aber, den y sondern.
regresé, disculpen, este internet es malísimo. Bueno, listo. Me recuerdan por favor en dónde quedé, no sé en qué parte se me fue el internet, quedé hablando solo. Pues, Sí, ¿en qué parte había quedado? Ya les había hablado de todas estas, perdón, de las funciones de las conjunciones. Sí, esas que están ahí, sí. Listo. Y creo que le estaba diciendo a Juan David, que fue quien hizo la pregunta ahorita, utilizando esta primera oración, por ejemplo, ich liebe ihn, aber ich werde ihn nicht heiraten. Yo lo amo, pero no me casaré con él. Que acá, pues obviamente el verbo no podemos suprimirlo en la segunda oración, porque es un verbo distinto al de la primera oración. Pero el sujeto corresponde exactamente al mismo sujeto de la oración principal 1. Es decir, aquí podríamos eliminar este ich, y en este caso el verbo sí nos quedaría en la primera posición. Es algo que podemos hacer, como también simplemente podemos volver a utilizar el pronombre. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Si Pedro, ¿lo puedes volver Sí, a claro, explicar? claro. Entonces, en este cuadrito tenemos las funciones de las conjunciones. La función de la conjunción ABA es poner una limitación, una restricción, algo contrario, algo que contradice a la primera oración. O sea, algo que en la segunda oración pondría una restricción a lo dicho en la primera oración. Entonces tenemos el ejemplo, ich liebe ihn, yo lo amo, pero ich werde ihn nicht heiraten, pero no me casaré con él. Entonces esa es la restricción que se le pone a lo dicho en la frase 1. La función de la conjunción den es de dar razón, de dar cuenta de algo. Entonces tenemos este ejemplo, ich kündige, yo renuncio, porque ich habe einen besseren Job gefunden. Yo he encontrado un mejor trabajo. La función de la conjunción oder es dar alternativa. Entonces el ejemplo, ich studiere Medizin oder Biologie. Estudio medicina o biología. Luego la función de la conjunción sondern disculpen, siempre se va al internet justo cuando estoy haciendo las explicaciones, pero ya regreso y ya les termino de explicar esto. Listo. Bueno, entonces les estaba explicando las funciones de esto. ¿Me recuerdan, porfa, en cuál quedé? ¿Quién hacía la pregunta? Estabas en sondern. Listo. Entonces la función de sondern es contradecir, dar una corrección en la oración 2 de lo dicho en la oración 1. En este ejemplo, Stefan war das nicht,
sondern Udo hat das kaputt gemacht. Stefan war das nicht, sondern Udo hat das kaputt gemacht. Stefan no fue, sino que Udo ha hecho el daño. Entonces acá nos están corrigiendo, diciendo algo contrario a lo dicho en la oración principal 1. Y la conjunción und nos sirve para enumerar, Aufzählung, enumeración. Entonces tenemos el ejemplo, Hans-Georg ist dumm und er ist sehr faul. Hans-Georg es tonto y él es muy lento, muy perezoso. Entonces Hans-Georg es tonto y muy perezoso. Esas son las funciones. ¿Tienen alguna pregunta más sobre esto? Nein. Listo. Entonces, además de esas conjunciones que les acabo de mostrar, hay otras conjunciones muy especiales que son conjunciones dobles. Es decir, necesitan de las dos al mismo tiempo en una oración para que la oración tenga sentido. ¿Cuáles son esas conjunciones? Tenemos la primera, que es Doppelte Aufzählung, enumeración doble, y son las conjunciones sowohl y als auch. Ya vamos a mirar qué significa. Entonces, vamos a mirar este ejemplo. Beispiel es ejemplo. Bernd war sowohl in der Schweiz als auch in Österreich. Bernd estuvo tanto en Suiza como también en Austria. Entonces, esta conjunción doble significa tanto como también. Entonces, Bernd war sowohl in der Schweiz als auch in Österreich. Bernd estuvo tanto en Suiza como también en Austria. Entonces, funcionan dobles. Necesitamos de las dos a la vez para poder que la oración tenga sentido. Luego tenemos otra enumeración doble, y es la correspondiente a estas conjunciones, nicht nur y sondern auch. Miremos el ejemplo y ya miremos qué significa. Karl war nicht nur in Basel, sondern auch in Innsbruck. Karl no estuvo solo en Basel, sino también en Innsbruck. Entonces, no solo, sino también significaría esta conjunción doble. Karl war nicht nur in Basel, sondern auch in Innsbruck. Karl estuvo no solo en Basel, sino también en Innsbruck. Listo. Luego tenemos una doble negación, que es weder y noch. Vamos a ver el ejemplo. Aber er war weder in Bern noch in Wien. Pero él estuvo ni en Berna ni en Viena. Aber er war weder in Bern noch in Wien. Pero él no estuvo ni en Viena ni en Berna. Entonces esto sería ni y ni, cuando están así juntas en una misma oración. Y también podemos tener conjunciones dobles para indicar alternativa, como en esta oración. Jan möchte entweder nach Italien oder nach Spanien fahren. Jan quiere o a Italia o a España conducir. Jan quiere conducir o a España o a Italia. Entonces, estas, cuando aparecen juntas, significa o. Nos da la alternativa de dos cosas. Y por último tenemos Gegensatz, Mira, que es como... disculpe, tengo una pregunta. Sí, claro, cuéntame. Si estas dos Sí, creo que tienes y problemas. Oda significan lo mismo, ¿cómo se hablan igual? Espera. ¿Puedes repetir que es que creo que se cortó y no, o no sé si fue el mío, tu internet o el mío, pero no te escuché? Ah, sí, claro. Sí se escucha. Sí. Dime nuevamente la pregunta. Veda y Noch significan lo mismo. ¿Cómo sabemos cuál utilizar? No es que, o sea, significan lo mismo, pero en este contexto. Es decir, siempre deben ir juntas.
y debe ir primero veda y luego no. O sea, claro, yo les traduzco y pues obviamente significan lo mismo, pero siempre se utilizan las dos a la vez. En este caso, ¿Puedes repetirlo desde el principio? El- siempre se cae el internet cuando estoy respondiendo. Qué pena, pero ya voy a repetir esto para la compañera que nos pregunta. Listo. Tú nos preguntabas, ¿pueden ver toda la pantalla? Ya. Listo. Entonces tú decías que cuál utilizar en este caso de la doble negación si los dos, cuando les di la traducción, significaban lo mismo. Bueno, primer error. Estos son conjunciones dobles, es decir, solamente funcionan si las tenemos juntas en la misma oración. Es decir, no es que utilicemos una o la otra, tenemos que utilizar las dos para poder que tengan el sentido que les acabo de decir que tienen. Y en este caso se utiliza primero whether y luego no para significar eso que te acabo de decir. Ni y ni. No es que utilicemos una o luego la otra. No, tenemos que utilizar en la misma oración las dos para que tenga sentido. Claro. Bueno, ahí alguien estaba preguntando, no sé. ¿Puedes repetir el significado de todas? Sí, claro. Sowohl als auch es tanto como también. Entonces, sowohl als auch es tanto como también. Entonces, el ejemplo, Bern war sowohl in der Schweiz als auch in Österreich. Bern estuvo tanto en Suiza como también en Austria. Nicht nur, sondern auch. No solo, sino también. Entonces, el ejemplo, Karl war nicht nur in Basel, sondern auch in Innsbruck. Karl no estuvo no solo en Basel, sino también en Innsbruck. Estas dos significan ni y ni. Aber er war weder in Bern noch in Wien. Pero él no estuvo ni en Berna ni en Viena. Entweder nach Italien oder nach Spanien fahren. Jan quiere hacia Italia o hacia España conducir. Sí, es como, podríamos utilizar simplemente el ODA, pero esto nos indica como la alternativa doble. Jan quiere o a España o a Italia conducir. Y se utiliza de esta forma, primero el Enveda y luego el ODA. Luego tenemos Gegensatz, que es como lo contrario de lo que dice la frase, o lo contrario, sí. Svar y Ava. Entonces el ejemplo es, in der Schweiz ist, este ejemplo no los había mencionado. In der Schweiz ist es war schön, aber auch sehr teuer. En Suiza, en Suiza, aunque es lindo, también es costoso. Entonces esto significaría, aunque, pero. Entonces, in der Schweiz ist es war schön, aber auch sehr teuer. En Suiza es, aunque es lindo, también es muy costoso. Eso significaría. Ah, bueno, una cosa que tenía por acá importante, hay algunos países en alemán
si era niñado, nunca lo recibí porque no iba a hablar. Este aparentemente no tiene un sabor ahí, un material. Tiene un material barro. Sí, tengo un ascensor, eso sí. Se perdió. ¿Cómo lo encuentro en los ojos? Regresé. No, mi internet está muy malo. Hicimos un reporte y desde que hicimos el reporte se puso peor. Es la venganza de la empresa de internet por nuestra queja. Listo. Entonces repito, habían algunos países que requerían, ¿sí me escuchan todos? Creo que alguien tiene activado el micrófono. Vamos a dormir. Estaba viendo ahora que tú viste allá. Entonces, ahí. Por favor. Listo. Entonces, les decía, hay algunos países que requieren de un artículo y países como estos, como Suiza, die Schweiz. Nosotros no decimos solamente Schweiz, sino die Schweiz. Es como decir la Suiza. Siempre va acompañado del artículo femenino. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué aquí va acompañado con el artículo da en lugar de die? Recordemos que acá tenemos la conjunción, la preposición in, que por lo general va acompañada del caso dativo. Es decir, esta oración está en el caso dativo. Y el dativo, el artículo, ya lo hemos visto, no es die, sino der. El artículo femenino no es die, sino der. Entonces, por eso acá utilizamos der Schweiz en lugar de die Schweiz. Listo. ¿Alguna otra pregunta sobre esto que acabo de mencionar, sobre las conjunciones dobles? Sí, profe, una pregunta. ¿Esta también tendría algún orden igual que las primeras? O sea, de que el verbo va en segunda posición o al final. Recordemos que aquí lo que estamos viendo hasta el momento es cómo digamos, cómo las conjunciones nos sirven para unir dos frases principales. Entonces, acá, ¿cuáles son? Acá, por ejemplo, sería Kalbar, miremos este ejemplo, Kalbar in Basel. Kalbar nicht nur in Basel. Entonces, esa conjunción va al interior de la frase principal. Y la otra conjunción va después de la frase principal. Entonces tendríamos, sí, claro, como la primera parte de esta conjunción doble iría en la primera frase principal. Y la segunda parte de la conjunción, muchas gracias por esa pregunta, iría después de esa frase principal. Es decir, se termina la frase principal, inmediatamente iría la segunda conjunción. Gracias. Acá no funciona. Bueno, no sé si escucharon lo que estaba conversando, qué pena. Uy, este internet está muy malo, estamos en todo el procedimiento para poder cambiarnos, pero pues la empresa nos ha puesto muchos problemas, entonces, pues por el momento nos toca lidiar con este internet malo. Discúlpenme nuevamente, siempre justo se me cae cuando les estoy respondiendo algo, y eso es bastante molesto. Listo, entonces me preguntaban que cuál sería el orden para poner las conjunciones.
Acá el orden es simplemente, la primera de esas conjunciones dobles iría al interior de la primera frase principal y la otra conjunción iría después, justo antes de la segunda frase principal. Como por lo general estas conjunciones dobles se utilizan en oraciones principales que contienen el mismo, en dos oraciones principales que contienen tanto el mismo sujeto como el mismo verbo, pues parece que fuese una, pues tiene la estructura de una sola frase, pero pues simplemente vean el ejemplo acá de Karl Barth, Nick Newman Basel, digamos, tomen esta como una frase principal. Miren que la primera conjunción está al interior de ella, termina la frase principal, empieza la segunda conjunción y luego pues el resto, que sería digamos como lo que queda de la segunda frase principal, quitándole el verbo y el sujeto de la primera frase principal, que sería exactamente el mismo. ¿Tienen alguna pregunta? Qué pena con ustedes nuevamente, esto es lamentable, este internet. ¿Sí? ¿No? Ay, Les da miedo preguntar porque se me cae el internet. Creo que había alguna pregunta. Por favor, ¿quién la iba a hacer? Lo escucho o la escucho. Sí. nein, wir haben keine Fragen. Ah, listo. Listo, señor. Bueno. Entonces, esto en lo respectivo a las conjunciones. Tenemos estas que nos sirven para unir dos frases principales y tenemos conjunciones dobles, como las que les acabo de mostrar, que tienen esa estructura extraña de estar inmersas una primera conjunción en la primera frase principal y una segunda conjunción después de que termina esa frase principal. Listo. ¿Claro hasta ahí? Bueno. Luego les quería enseñar esta tablita. Esta tablita es de los verbos modales. Los verbos modales son verbos que solamente tienen sentido en compañía de otro verbo. Es decir, en una oración en donde haya un verbo modal, además de ese verbo modal, hay otro verbo. Mínimo, esa oración debe tener dos verbos. ¿Cuáles son esos verbos modales? El verbo dürfen, que significa permitir, el verbo können, que significa poder, el verbo mögen, que
creo que se me fue el internet y no me di cuenta, o sea que llevaba mucho tiempo hablando solo. Discúlpeme nuevamente, quisiera que eso no fuera así, pero pues no puedo controlar mi internet. Quiero preguntar en qué parte quedaron. Estabas diciendo el significado de los verbos modales. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces repito, dürfen significa permitir, können, poder, mögen, querer, desear algo, digamos, preferir algo, gustar algo. Müssen significa deber. Sollen significa también lo mismo, deber. ¿Cuál es la diferencia entre müssen y sollen? Sollen puede tomarse como una sugerencia. Müssen es algo que se debe hacer necesariamente. Entonces, sollen, por decirlo así, es más permisivo, más suave que müssen, aunque signifiquen lo mismo. Sollen se utiliza, por ejemplo, para las prescripciones médicas. Por ejemplo, el médico dice, du sollst, dice Medikamenten nehmen. Debes tomar estos medicamentos. Por ejemplo, yo podría decir, ich muss arbeiten. Yo debo trabajar. Parece que esto es una sugerencia y esto sí es algo más necesario. Wollen significa querer, möchten significa lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre möchten y wollen? Wollen implica un deseo, una planificación, algo más elaborado que möchten. Yo podría decir, por ejemplo, ich möchte einen Kaffee trinken. Yo quiero tomar un café, pero yo sería muy diferente a decir, por ejemplo, ich will diese Arbeit haben. Quiero tener ese trabajo. Parece que hay más determinación en wollen que en möchten y que este implica una estrategia, un plan detrás. Es una diferencia muy, muy sutil que nosotros en español no hacemos, pero que en alemán sí se hace y que simplemente espero que con el contexto y con los casos que vamos a ver clase tras clase podamos entender mejor. Por el momento simplemente les quería mostrar esta tablita de los verbos modales, su forma de conjugación. Si pueden, tómenle una foto, escríbanla. ¿Por qué? Porque la vamos a necesitar para cuando veamos dentro de... Profe, perdón, ¿Sí? no se ve la pantalla. Ah, no se ve la pantalla. Listo, discúlpenme, ya les comparto. Creo, claro, es que no les había compartido la pantalla. Ay, Dios mío. Listo. Ahora sí. Ya. Listo. Entonces, por favor, si pueden, tómenle una fotico a esta tablita. ¿Por qué? Porque la vamos a necesitar pasado mañana cuando veamos oraciones subordinadas. Ese es el tema de pasado mañana. Recordemos que mañana es el repaso de las últimas 4 clases. ¿Qué hemos visto en las últimas 4 clases? Adverbios, preposiciones, construcción de la frase y pues el tema de hoy que son verbos modales, que son conjunciones y pues esto que les acabo de mostrar de verbos modales. Entonces eso es lo que vamos a ver, a repasar mañana para poder pasar al tema de pasado mañana, que son las oraciones subordinadas. ¿Tienen alguna pregunta? Ay, Keine Frage. Good, sea good. Listo, entonces eso fue todo por hoy. Voy a dejar de presentar. No sé si ya la escribieron o si ya le tomaron una foto, es más cómodo. Y pues nos vemos mañana a la misma hora. Disculpen nuevamente mi internet. Dificulta mucho las clases, pero pues bueno, no puedo hacer mucho. danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Vielen Dank für alle. Danke. Supongo, Melissa, que dijiste Dan, que no te escuché bien. Listo. Auf Wiedersehen. Voy a dejar de presentar. Y les pido por favor que se salgan de la sala para poder detener la presentación. Detener la grabación.